un poco variados, por eso vais a notar que cambiamos un poco como de canal. Y no puedo meterme, sé que a veces cuando nos metemos en un punto a veces puede dar ganas de más, de dar más detalle, pero no es un estudio exhaustivo. Aún así, más o menos me meto en esas cosas. El primer punto que tenemos hoy es que los creyentes, nosotros creemos que los creyentes se deben respeto entre sí. Fijaos qué cosa más simple, pero debemos respetarnos unos a otros. Servicio, debemos servirnos unos a otros y amarnos mutuamente. Ahora definiré el amor de la Biblia. Ahora lo definiré. El amor mutuo hace que todos sepan que somos discípulos de Jesucristo. Cuando los que están fuera ven que la forma de tratarnos es en el amor de la Biblia, el amor ágape, eso es un testimonio y es el estandarte y la expresión de que somos discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué significa el amor bíblico? ¿Solamente una cuestión de sentimiento? No es que los sentimientos estén fuera, porque la verdad es que cuando nos vemos los hermanos nos da alegría. Cuando hace tiempo no vemos a alguien, me da una alegría enorme ver a Usi, que después de ese bache de salud, la primera vez que la veo, y la verdad es que en el momento que la he visto me ha dado un, un salto el corazón, porque hay afecto entre los hermanos. Cuando nos vemos nos da alegría. Pero eso solo no es el amor. A Tere también me ha dado alegría verla, que hacía tiempo que no la veía. Pero no solamente ese afecto, ese sentimiento es el amor. El amor de las Escrituras es tratar a cada uno como Dios me dice que yo tengo que tratar a cada uno. Y en función de los vínculos que tenemos, no trato igual a mi padre que aún a un hermano de la iglesia que debiéndole respeto, incluso si es más mayor que yo, a veces le doy un trato que se parece a algunas cosas que hago con mi padre, pero no es lo mismo. No es igual. Dios me pide que en la relación que yo tengo con mi padre en la carne, hay algunas responsabilidades que tengo que no tengo para con otras personas. Y eso pasa en otro orden de cosas. El amor de la Biblia es tratar a cada uno como la palabra me dice que la trate. Y los creyentes debemos tratarnos así, con respeto, servicio, y el amor, en este sentido, hace que los que están fuera sepan que somos discípulos de Jesús. Creemos que debemos someternos los unos a los otros en amor y en temor de Dios. En amor ya hemos explicado lo que significa, pero yo quiero subrayar esto de amarnos y someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué quiero subrayar esto de en el temor de Dios? Que lo tenemos así escrito en el credo. Mirad, hermano, la palabra dice someteos unos a otros. El problema es cuando algunos quieren ser siempre otros. ¿Me explico? Que los unos estén sujetos a los otros. Los otros, todo el mundo sometido a mí. Pero lo que la palabra dice no es eso. Es un respeto, un como dice la palabra, un tener en estima a los demás, tenerlos como superiores en el temor de Dios. ¿Y por qué en el temor de Dios, hermano? Cuando tú tienes conciencia de que un hermano en la fe ha sido recibido por Dios porque ha sido comprado con la sangre de Jesucristo, tú tienes mucho cuidado cómo tratas al hermano. Si eso no se te va de la mente y del corazón, vas a tener mucho cuidado en cómo tratas a alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Si yo trato a los demás como que están todos a mi servicio, seguramente no estoy siendo consciente de que han sido comprados por la sangre de Cristo, por un precio que nadie hubiera podido pagar, y que hay un Dios en los cielos que es su Padre y vela por ellos. Y esto también, cuando doy charlas, seminarios, el viernes di una en otra congregación,
un taller matrimonial, algo que me gusta insistir y me habéis escuchado, mucho cuidado porque a veces parece que en el ámbito familiar, como Dios nos pide que tratemos a los hermanos, por la confianza y nos lo podemos saltar. Pero hay que tener mucho cuidado porque si tu esposo o si tu esposa es hijo de Dios, mucho cuidado porque si los ofendemos, si pecamos contra ellos, eso hay que arreglarlo. Porque son hijos de Dios. Lo mismo con nuestros hijos, pero también con los hermanos de la iglesia. Si somos conscientes de que le pertenecen a Dios, tu forma de tratarlos, tu forma de mirarlos cambia. Una de las cosas que es fundamental para que podamos amarnos unos a otros y tener esta visión, si los demás saben que somos discípulos de Cristo si nos amamos unos a otros, Cristo dijo que era imposible ser discípulo suyo. No dijo serás mal discípulo, sino que es imposible. Si uno no aprende a tomar su cruz y se niega a sí mismo cada día. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Se refiere a que tenemos que aprender a crucificar nuestra vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza, si da tiempo, cuando hablemos de la ley, no sé si dará tiempo, veremos que la ley tiene esa función, señala lo que es de nuestra vieja naturaleza. Y hay personas que la iglesia dice, a lo mejor son difíciles de soportar y cuando intentas tratar con ellos estas cosas, su respuesta es que yo soy así. A veces la respuesta es que yo soy así. Muy bien, hermano, muy bien, hermana, precisamente porque eres así, eso forma parte de tu vieja naturaleza, vamos a ir dejando que el Espíritu Santo lime, ¿no? O le ponemos un tapón y frenamos al Espíritu Santo porque estás enamorado de tu vieja naturaleza. Si no aprendemos a tomar la cruz, y eso significa muchas veces tener flexibilidad con ciertas cosas, tener una cierta capacidad de aguante, y que en la comunión con los hermanos no se trata de reivindicarnos a nosotros mismos por todos los medios. Cuando hacemos eso, estamos faltando completamente al amor mutuo en Cristo y al temor de Dios. Por eso, hermano, creemos, teniendo en cuenta estas cosas, que desgraciadamente muchas congregaciones han sufrido muchas divisiones a lo largo de la historia de la Iglesia. Las divisiones. Y creemos que las divisiones no glorifican a Dios. La mayoría de las divisiones, hermanos, algo que he repetido muchas veces, me lo habéis escuchado decir seguro, la carne, la vieja naturaleza es peligrosa, pero uno de los aspectos más peligrosos de la vieja naturaleza es la carne religiosa. Porque la carne religiosa, en nombre de Dios, es capaz de arrasar con lo que sea. Como cree que está defendiendo a Dios, y no es así, se está defendiendo a sí misma, es capaz de faltar al amor, pero vamos, como sea, menospreciar a los hermanos, ignorar a hermanos en la fe. Y eso, si tú ignoras completamente a un hermano en la fe, como si no existiera, eso es como decirle, para mí has muerto. Es decir, te lo has cargado, aunque esté vivo. Pero la carne religiosa cree que tiene razón y que tiene celo por Dios. Esa es la carne más peligrosa. La mayoría de las divisiones que han habido en las iglesias, aunque se disfrazan de doctrinas, y yo no digo que no haya doctrinas con las que hay que tener cuidado, hay enseñanzas que son peligrosas, y la Biblia habla de ellas con claridad, pero la mayoría de ellas son cuestiones personales que se disfrazan de religiosidad. Muchas veces lo que está escondiendo son ambiciones personales. Muchas veces lo que está escondiendo es simplemente algunas personas que no soportan a otras. Y esto es lo que muchos no quieren decir. Pero lo que tenemos un poco de experiencia y hemos rascado un poquito detrás de las cosas, sabemos que lo que hay detrás es esto, la carne. Eso no es amor, eso no es respeto, eso no es servicio, eso es dividir el cuerpo de Cristo. Eso es usurpar la autoridad de Cristo, como hemos recordado antes, para ponerla de mi carne. Eso es aberrante, eso es peligroso y por eso es imposible seguir a Cristo si yo no cojo mi carne y lo dejo en la cruz. Nosotros, hermanos,
nos conocemos y sabemos que hay denominaciones cristianas pues, que a lo mejor tienen formas de expresarse y tal, que a lo mejor no tienen que ver con nuestro carácter. Hay personas que son más emocionales, personas que su carácter es más reservado. Y muchas veces la forma de adoración o la forma de ser en Cristo está condicionada por eso. Pero lo que no podemos hacer es rechazar hermanos que Dios recibió o pensar que no podemos tener comunión con ellos y nos volvemos, entre comillas, cazaherejes, cuando lo que hay detrás es la carne. Y ojo, no quiere decir que no hay ciertas cosas que sí impiden la comunión, pero estamos hablando ya de doctrinas totalmente contrarias al Evangelio, que minan las bases del Evangelio, o de pecados permanentes y sostenidos. Pero cuando no estamos hablando de ese tipo de cosas, todo lo demás, hermano, es una forma de disfrazar nuestra carne. Procuremos abundar y andar en el amor. Otra de las cosas que tiene que ver con esto, y es peligrosa, estamos en contra del ecumenismo. Porque el ecumenismo es el intento de todas las confesiones que se llaman a sí mismas cristianas, una unidad. Como se dicen cristianas, tenemos unidad. Y ahí meten iglesias ortodoxas, iglesia católica, todo lo que se te ocurra que se denomine cristiano, ahí lo meten. Pero lo peor de todo es que no solamente se está quedando en lo que denominan religiones cristianas, sino que también se está fomentando un ecumenismo entre religiones que ni siquiera son cristianas. Budismo con judaísmo, con cristianismos. Pero ¿sabes cuál es el problema de todas estas cosas? Que es una unidad falsa, es política religiosa, y lo que está haciendo es sustituir la autoridad de la palabra de Dios y de Cristo directamente, es decir, vender los principios bíblicos a cambio de diplomacia. Eso es muy peligroso. Esa es la unidad de Babel, Génesis 11. Es la unidad base a otras cosas que no tienen que ver con Dios. Nosotros no estamos a favor del ecumenismo. Estamos a favor de la unidad en Cristo con todos los que se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, con arrepentimiento de pecados y por medio de la sangre de Jesucristo. Esos son nuestros hermanos. Pero todo lo que sacrifique las bases del Evangelio no quiere decir que odiemos a nadie, pero una cosa es eso y otra cosa es tener por hermano a quien no se han reconciliado con Dios. Eso no es amar a la gente. Tú haces pensar a la gente que están bien con Dios y no se han arrepentido para con Dios, a lo mejor le estás facilitando que nunca se arrepienta, con las consecuencias que eso tiene. Por eso, hermano, nuestra visión y misión es tratar de ser fieles a la Escritura. Yo no puedo amar a alguien cuando le digo que todo está bien si no todo está bien. ¿Y si se ofende? ¿Le mentimos para que no se ofenda? Debemos ser fieles a la palabra de Dios y no sacrificarlo porque haya algún tipo de diplomacia y porque realmente la gente esté contenta. Si hacemos eso, no adoramos a Dios, adoramos a los seres humanos o a nosotros mismos para que nos traten bien. Hay que discernir. Pues este es el primer punto que íbamos a tocar, hermano, y era el breve. Llegaremos hasta donde tiempo y si no, pues para otra ocasión. Porque ahora, el siguiente punto tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Nosotros creemos en la palabra de Dios, en la Biblia, completa en su totalidad. Y cuando decimos la Biblia completa en su totalidad, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que llamamos Antiguo Testamento y que el pueblo judío ha conservado durante muchos años. Y aquí subrayo si los libros que se llaman deuterocanónicos, que por cierto el judaísmo no lo ha aceptado, tampoco. Los libros que se llaman deuterocanónicos, así lo denominan algunos gentiles, no quiere decir que no sirvan para nada, porque algunos de esos libros, ¿os suena? Apócrifos, deuterocanónicos, algunos de esos libros tienen utilidad histórica, tiene utilidad para saber cómo era el contexto cultural de la época, tienen una cierta utilidad, pero una cosa es eso
Y otra cosa es tenerlos como si fuera palabra de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso nosotros no los consideramos inspirados directamente por Dios, como tampoco hizo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Mi idea no es tocar históricamente por qué, porque se aceptaron uno y otro, sino eso sería un motivo de una conferencia. Simplemente decir lo que creemos. Y aunque puede parecer una tontería, pero sí es cierto que hay ciertos movimientos que están aceptando cualquier libro apócrifo por el hecho de tener un tinte judaico o por tener un tinte cristiano. Pero eso no lo hace palabra de Dios. Y hay libros interesantes. Está el libro de Enoch, que no es inspirado, pero es muy interesante para ver cómo pensaban hermanos nuestros del 200 a.C. sobre ciertos capítulos de la Biblia. Está el libro de los jubileos, que es muy interesante, se encontró en los manuscritos del Mar Muerto, que es muy interesante porque aporta detalles de Génesis que Génesis no te dice, y eso quiere decir que tiene que ser así, no, pero sabemos lo que podían pensar creyentes o personas que creían en Dios y que conocían las Escrituras en otras épocas. Es interesante. Ahora, de ahí a tomar esas cosas como si fueran palabra de Dios, hay un trecho. Y nosotros creemos en los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, respectivamente. Eso sí, creemos que la Biblia es perfecta y que fue redactado sin error alguno en sus documentos originales. No sé si me estoy explicando. Es decir, los documentos originales que no tenemos, no había error ahí. Dios lo inspiró y fue escrito tal cual. Pero una cosa es eso y otra cosa es que en las traducciones o en algunas copias haya podido haber algún error. Y esto a través de un análisis crítico, a través hay sistemas metodológicos de mucha fiabilidad que nos permite darnos cuenta cuando hay algún error en alguna copia, que normalmente no afectan al contenido principal. Casi nunca. Y fijaos, hermanos, porque hay veces que ahí fuera, la Biblia está manipulada, eso está, ¿cómo sabemos que no es tan así? Eso lo dice la gente que no ha investigado el tema de verdad. Y fijaos hasta qué punto se es escrupuloso con las Escrituras las personas que traducen de verdad, que sí, que siempre ha habido personas que han intentado manipular la palabra, pero fijaos si hay escrupulosidad, que hay algunos pasajes de la Biblia que contando lo mismo, a lo mejor uno dice un número y otro dice otro. Si yo estoy traduciendo o haciendo una copia y quiero arreglarlo, pues elijo uno y lo pongo en los dos sitios. Pero fijaos si hay escrúpulo que aun cuando se ve que no coincide, no se toca y se deja así. No sea que tocándolo termines estropeándolo. Es decir, hay mucha más escrupulosidad en eso de lo que pueda parecer. Y dicho esto, hermanos, Satanás ha intentado quitar la Biblia de en medio a través de los siglos. Ha perseguido la palabra de Dios. Y Dios la ha protegido y Dios la ha preservado para que los seres humanos siempre tengamos la palabra para poder acudir a ella. Dios ha defendido lo que Él tiene que decir al hombre, para que nadie le calle. Y para que la posibilidad de arrepentimiento y de conocerle no quede tocada. Durante muchos años estaba prohibida que un particular tuviese una Biblia. Estoy hablando de forma general en Occidente. Hay países donde eso sigue ocurriendo hoy. Hay países donde eso sigue ocurriendo hoy con otras religiones mayoritarias en esos países. Pero eso ocurrió en Occidente durante mucho tiempo. De tal manera que la Biblia estaba en latín y ya era un problema y te podías encontrar con problemas si tratabas de traducirla al lenguaje vernáculo. Vernáculo es al lenguaje del pueblo. Eso ya te podía meter en serios problemas. Es decir, se procuraba quitar la Biblia de en medio. Pero hermano, lo cierto, y por eso muchas veces me gusta decir, nuestra historia como creyentes no comienza con Lutero. Comienza con el linaje que ha buscado a Dios desde después de la caída. Pero es que incluso antes de Lutero ha habido personas
que han entendido el mensaje de la fe, que han procurado conseguir las Escrituras, que han procurado vivir conforme a ellas. Grupos anteriores a Lutero, en el siglo X, XI. Estoy pensando en los valdenses, los cuáqueros. Hay otros grupos que han buscado a Dios y no necesariamente todo se englobaba dentro del contexto de, digamos, luterano o de otros reformadores. Dios siempre ha tenido remanentes, hermano. Siempre ha habido un linaje que ha ido buscando a Dios. Y Dios ha protegido la palabra para que hubiera podido revelarse y que las personas que han querido acudir a ella de una u otra forma la hayan podido recibir. Esto sería un tema largo, pero creemos que es la única verdad revelada a los hombres. Juan 17 lo tenemos aquí escrito. Tu palabra es verdad. Y Jesús oró al Padre que los que queremos seguirle fuésemos santificados, fuésemos guardados en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Y yo creo que el Padre ha respondido a la oración de Jesús. A través de la historia, el que ha querido ser guardado en la palabra de Dios, ha podido. Y Dios ha dado los medios para hacerlo. Dios se ha dejado encontrar cuando los seres humanos le han querido buscar. Y creemos que la palabra de Dios es la verdad. Dios utilizó hombres santos, inspirándoles cuando escribían, y lo que está escrito en la palabra, Dios lo inspiró por el Espíritu Santo. Claro, esto no es algo infantil, es decir, el Espíritu Santo como haciendo un murmullo y la persona como el que le hacen un dictado. No funciona así. Hay profecías que han sido así, pero cuando Dios inspira algo es cuando alguien está escribiendo, a lo mejor no se da cuenta. Está escribiendo de corazón una persona que ha sido transformada por Dios y lo que está escribiendo es lo que Dios quiere que escriba. Pero no es la infantilidad de te voy a dictar y la persona escribiendo, a ver, ¿me lo repites? No, no es así. No es así. No fue así. Y por eso creemos que es la palabra divina. Aparte, hay muchas formas. Si aplicáramos a las Escrituras una serie de pruebas para comprobar si es palabra de Dios, se pudiera. Pruebas de veracidad histórica, pruebas de moralidad elevada, pruebas de distinto tipo, pudieran mostrar que es un libro divino. Y que otros libros supuestamente divinos no pasarían esas pruebas. Ya os digo, me tengo que morder un poco la lengua porque el tema sería larguísimo. Ahora, hay algo que es importante. Nosotros creemos que la Biblia es literalmente verdad en todo lo que dice. Y creemos que Dios la ha preservado, como hemos dicho antes, para que nos llegue a pesar de las voluntades de hombres que han procurado oponerse a ella. Y creemos que debemos interpretarla generalmente de manera literal y en su conjunto. Hay cosas que no, como luego veremos, pero de forma general la Biblia dice lo que dice. Es decir, cuando vamos a la Escritura no hay que estar pensando, a ver cómo la interpreto. No, toma su literalidad. Empezamos por ahí. Y también tenemos que tomar toda la Escritura en su conjunto. Mirad, hermanos, Lucas 10, entre el 25 y el 30, dice que a Jesús se le acercó un intérprete de la ley. Fijaos qué era, un intérprete. Una persona que estaba acostumbrada a estudiar e interpretar la ley de Dios. Y entonces se acerca a Jesús para tentarlo, para ponerlo a prueba. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y fijaos la respuesta que Jesús le da en el versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús no le pregunta, ¿cómo interpretas? Jesús le dice, ¿qué es lo que está escrito y cómo lees? Y este hombre lo que hace es recitarle tal cual un versículo. Y Jesús le dice, estupendo, haz eso y vivirás. Pero luego dice que él se quería justificar a sí mismo. ¿Por qué justificarse a sí mismo? Porque Jesús sabía dónde tenía el problema. Este hombre le responde, este intérprete, le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo. Es decir, este hombre le dice, amarás a Dios y al prójimo. Y Jesús le va a dar una historia, la historia que nosotros conocemos como el buen samaritano, porque este hombre seguramente creía que amaba a Dios, pero había prójimos que no amaba. Y Jesús fue al punto, donde este hombre tenía el problema. Pero la respuesta que este hombre había dado no estaba mal, era correcta, era escritura. Pero fijaos el detalle, la respuesta de Jesús. Cuando nosotros tengamos preguntas, la respuesta tiene que ser qué es lo que está escrito y cómo leemos. Nunca podemos empezar respondiendo cómo interpretamos. Algo que he dicho otras veces, ¿cuál es el primer caso de interpretación que vemos en las Escrituras? La primera vez que se interpreta lo que Dios dice, lo hizo la serpiente. La serpiente le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Con que Dios ha dicho? No, hombre, lo que Dios quería decir era esto. Es decir, la primera vez que vemos interpretar la palabra de Dios es para engañar. Por eso nosotros vamos a la palabra de Dios primero en su literalidad. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo leemos? Otra cosa es que entendamos lo que leemos o no. Pero para estudiar la palabra siempre hay que empezar por la literalidad. Hay veces que desgraciadamente hay seminarios, estudios teológicos, que desde primera hora te están dando interpretaciones. Cuando nos acercamos a la Escritura con interpretaciones previas, eso te puede generar unas cadenas mentales y unas gafas de determinado color, lo de las gafas, ¿me entendéis? Que siempre que leas la Biblia la vas a leer con el color que te dieron. Los que usamos gafas, si tus gafas tienen un filtro de color rojo, pues el mundo es rojo, claro. Todo lo verás rojo. Si te ponen un filtro azul, oye, el mundo es azul. Y todo lo vas a ver azul y estarás convencido de eso. Si cuando vamos a las Escrituras nos ponemos gafas previas interpretacionales, porque fulano de tal, que era un erudito, aquel, y empezamos a meter gente por medio, que no son Jesús directamente, eso nos puede dar un color azul en las gafas y toda la Biblia nos parecerá azul. ¿Me estoy explicando, hermano? Por eso a mí me gusta cuando tocamos la Escritura y yo digo lo que veo en la palabra, pero mi inquietud no es que el que me está escuchando vea la palabra exactamente igual que yo. Y yo creo en Dios y creo en el Espíritu Santo. Por tanto, lo que a mí me importa, lo que intento cuando pastoreo, es generar una actitud en las personas de sometimiento y sujeción a la palabra de Dios y a Dios. Es decir, generar esa actitud y esa disposición. Porque si una persona creyente, nacida de nuevo, tiene esa disposición interior, yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a guiar en las Escrituras. Estoy convencido. Entonces no tengo yo por qué achuchar a nadie. No tengo yo por qué intentar convencer a nadie. Lo único que me interesa es trabajar los corazones. Que estemos en una actitud correcta. Y si hacemos eso, yo tengo que confiar en que el Padre del cielo va a trabajar el corazón de la persona y para eso nos dio el Espíritu Santo. Si toda mi inquietud es que yo estoy viendo una cosa y tú no lo ves, eso son tensiones. ¿Y qué tengo que conseguir? ¿Que tú tengas el mismo color de gafas que yo? Dejemos que la obra la haga el Espíritu Santo. Si compartiendo la palabra el Espíritu te toca o tú lo ves en las Escrituras así, bendito sea el nombre del Señor, pero nos está uniendo el Espíritu, no una insistencia mía. Mi labor no es convencer a los demás. Mi labor no es convencer a la fuerza a nadie. Ni la tuya debe serlo. Sino tener la actitud adecuada delante de Dios y delante de su palabra para tratar de ser humildes y confiar en que Dios hace la obra. Que esto cuesta trabajo porque a nosotros nos gusta colaborar con Dios, pero a veces le quitamos el sitio al Espíritu Santo y eso no debemos hacerlo tampoco, hermanos. Otro caso lo tenemos en Hechos, capítulo 8, versículo 30. ¿Os acordáis del eunuco que iba a Jerusalén para adorar? Era una persona que creía en Dios y el Espíritu Santo traslada a Felipe a ese lugar
Y Felipe oye que este hombre iba leyendo al profeta Isaías, es decir, iba leyendo la palabra en voz alta. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Es decir, el eunuco iba leyendo eso, pero no lo entendía. Entonces, ¿qué tenía que hacer el eunuco? ¿Interpretarlo según a él le pareciera? No, él iba leyendo. Y es curioso que cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Ahora, ¿qué es lo que hay que enseñar? A entender lo que se está leyendo, el que lo sabe. Poner el sentido de lo que se está leyendo, pero no hay que tocar lo que se lee. Y entonces le pidió a Felipe que se sentara con él. Y entonces, ¿qué es lo que estaba leyendo este eunuco? En el versículo 32. Como oveja fue llevado, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando? ¿Qué es lo que había que entender aquí? Que esta profecía se había cumplido en Jesús, pero se había cumplido literalmente. No hay que tocar la Biblia. No hay que interpretar, solamente hay que entender a quién se refería. Y quien lo supo, quien lo experimentó, quien lo vivió, podía explicarlo. Pero ni se interpreta, ni se toca la palabra de Dios. Y si en un momento dado hay algo en la Escritura que no entendemos, Señor, esto no lo entiendo. Oramos, y cuando el Señor quiera, en su momento, Él revelará. Pero no vamos a tocar la palabra para intentar encontrar una explicación sí o sí. Siempre hay que ser humildes, hermanos, cuando vamos a las Escrituras. Y por último, en este sentido, fijaos, cuando hablamos de la Biblia en su conjunto, este versículo me encanta. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno todo juicio de tu justicia. Así que los juicios de Dios ¿son para 5 minutos? No, son estables. Pero la verdad, que es la palabra de Dios, ¿cómo la encontramos? En su conjunto. La suma de tu palabra es verdad. Esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque a veces te vas a encontrar personas que van a tener un porte como de celo de Dios, de celo de la palabra, y lo que hacen es coger un versículo y ponerse cabezones con él. Porque aquí dice, pon, porque aquí dice, pon, aquí dice, y el mismo versículo te lo insiste. Que sí, hermano, que sí, pero vamos a poner ese versículo a la luz de todo el conjunto de la palabra. Porque si no, es como si tú te miras el ombligo, nada más te va a parecer grandísimo. Si nada más que te fijas en eso, no vas a ver otra cosa. Pero tú no eres un ombligo, nada más, ¿verdad? Tú eres más que un ombligo. Y hay veces que la carne religiosa se pone vehemente con uno o con dos versículos y se creen que están siendo muy ortodoxos, muy bíblicos y que están amarrando una sana doctrina. Y a veces lo único que está viendo es una persona muy cabezona en su carne religiosa. Cuando es mucho mejor muchas veces ser humilde y asegurarnos que lo que entendemos de un pasaje casa con toda la Biblia. Y yo quiero subrayar que para nosotros la Escritura es desde Génesis hasta Apocalipsis. Creo que ya lo he contado una vez o alguna vez. Un hermano me mandó una vez un vídeo de YouTube de un misionero. Tienes que escucharlo, es buenísimo, me insistió. No me suele gustar que la gente me haga esas cosas porque me lo hacen mucho para ver qué opino. Claro, si tú me mandas un vídeo de 1 hora para que yo te diga lo que opino, tú me mandas un vídeo, me lo has mandado, es de 2 horas y 3/4 de profecía para ver qué opino, ¿qué hago? ¿Todo el día viendo vídeos para decirte lo que pienso? No me dedico a otra cosa, ¿eh? Pero me insistió tanto que digo, bueno, voy a ver, a lo mejor esta persona me edifica. Y empezó diciendo, pero además con una convicción de que esta es la teología real. El Antiguo Testamento no es para nosotros, que somos gentiles. Es el Antiguo Pacto. Y lo quitaba entero, y se quedaba tan pancho. Es decir, la mayor parte de la Biblia fuera. Y como nosotros somos nuevo testamentarios, pues los evangelios de Jesús tampoco valían. Porque claro, ahí Jesús está diciendo cosas, pero como todavía no había muerto, pues antes de que Jesús muera y resucite, todo eso que se está diciendo ahí tampoco. Pero este hombre estaba compartiendo eso,
Y ahora tenemos las epístolas. Como Pedro es el apóstol de la circuncisión, es decir, para los judíos, y Pablo es el apóstol de los gentiles, las cartas de Pedro tampoco son para ti. Es lo que estaba enseñando este hombre. Yo cuando lo escuché, digo, a veces le di vuelta atrás, yo digo, ¿me estoy enterando bien lo que está diciendo? Y el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, pues claro, como a veces le escribe a iglesias donde también hay judíos, como por ejemplo en Roma, y había judíos y había gentiles, pues tiene que venir él como erudito para decirte, no, estos versículos son para judíos y estos sí son para ti. Hermano, si hacemos eso con la Biblia, ¿qué nos queda? Pues al final no tienes Biblia, sino lo que te diga este Señor. Y habrás quitado a Cristo y estarás siguiendo a un hombre. Por eso, hermano, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta. Y no debemos permitir que nadie nos recorte la palabra de Dios. Porque cuando vengan tribulaciones y vengan situaciones duras, lo que te va a sostener es la palabra de Dios fortalecida por el Espíritu Santo. Todo lo que sea recortarte palabra de Dios y contarte experiencias y anécdotas y tal. Es decir, si yo te cuento un testimonio y una experiencia que he tenido con el Señor, eso puede fortalecer tu fe, pero tampoco puede sustituir la palabra de Dios. Porque las tribulaciones no te van a estar acordando de mis historias. Lo que te va a venir, las dificultades, es la palabra de Dios. Y por eso a eso intentamos dedicarle más tiempo que a otra cosa. Ahora, sigue diciendo el punto que tenemos en el credo, que la Biblia también tiene frases y expresiones o pasajes que se refieren a un contexto cultural concreto. Otras cosas son metáforas, que ciertamente no es una literalidad. A veces hay alegorías, o a veces hay un lenguaje que es una especie de lenguaje bíblico que tenemos que tener mucho cuidado de no interpretarlo con lo que tú entiendes en tu cultura. Porque la Biblia significa una cosa, pero nuestra cultura... Yo quiero poner algún ejemplo de esto para que veáis que es así. Un ejemplo está en Mateo 6. La lámpara del cuerpo es el ojo. Mateo 6, 22. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz. Si tu ojo es malo o maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Este pasaje me encanta porque es muy representativo de esto. Si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tú sabes, hermano, que mucha gente piensa que cuando la Biblia habla de tinieblas es el infierno. Las tinieblas de fuera no es el infierno. Porque si no, aquí ¿qué está diciendo? Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en el infierno. Eso es lo que está diciendo ahí. Si la luz que hay en ti es infierno, ¿cuántas no será el mismo infierno? Es que si tú traduces así, el texto pierde todo el sentido. No hay manera de entenderlo. No es eso. ¿Qué significa luz y tinieblas en la Biblia? ¿Qué significa? Pues no te lo voy a explicar, lo investigas tú. Eso es lenguaje bíblico. Pero ya te adelanto que no significa una bombilla y no significa una pila. Luz y tinieblas tiene un sentido concreto en las Escrituras. Pero si tú lo miras, lo vas a entender. Lo puedes encontrar en Antiguo y Nuevo Testamento, por darte una pista. Los hombres, así empieza el Evangelio de Juan, no quisieron venir a la luz para que sus obras, que eran malas, no fuesen manifestadas. Y eso es lenguaje bíblico e incluso histórico en el contexto en el que fue escrita la palabra de Dios. Entonces, es verdad que la Biblia contiene pasajes que hay que saber que es lenguaje bíblico y muchas veces la propia Biblia es la que lo explica. Entonces, si yo voy a la Biblia a leer un versículo para ver qué Dios me tiene que decir a mí, devocional, y eso es lo único que yo leo de la Biblia, pues va a ser difícil que yo conozca las Escrituras. Por eso es importante no ir a la Biblia solamente para tus situaciones personales, sino para ver lo que Dios quiere decir en general. Ahora voy a poner otro ejemplo de aquí. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, ¿qué es ojo bueno, ojo malo? Esto es una frase hecha. Es cultural. Pero curiosamente, el contexto y la Biblia te la define, aunque es cultural. Si yo le digo a alguien, tú me dices, Efraín, ¿qué está haciendo aquí? Estoy matando el tiempo. ¿Tú qué entiendes? ¿Que yo estoy cogiendo un reloj y estoy pam, 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 cargándome un reloj? Si yo te digo que estoy matando el tiempo, ¿qué entiendes tú? Que está echando el rato, pero no que estoy asesinando un reloj, ¿verdad?
Ahí no coge la literalidad. ¿Qué significa ojo bueno, ojo malo? Es una expresión cultural y bíblica que quiere decir ser generoso o ser tacaño. Y esto viene de las antiguas balanzas, especialmente las cosas que eran muy caras, que se utilizaban pesas de mucha precisión y el que te vendía, según su ojo, te beneficiaba a ti o se beneficiaba a él. Y de estos contextos vienen estas expresiones. Ahora, a lo mejor tú no sabes historia o expresiones hechas en estos contextos históricos, pero si lees la Biblia te empiezan a sonar los pasajes. Inmediatamente que Jesús dice esto, luego va a decir, haceos tesoros en el cielo, no pongáis vuestras confianzas en la riqueza. El contexto te lo va a dar. Que no seas un agarrado. Que tu Dios no sea los bienes materiales. Pero es que resulta que Proverbio 22:9 dice, el ojo misericordioso, o ojo bueno, será bendito porque dio de su pan al indigente. Generosidad. Y te vas dando cuenta que la Biblia va explicando la Biblia. Esto no ocurre en 2 días, claro. Esto hay que echar tiempo con la palabra. Por eso a mí me da miedo la persona que nunca ha estudiado la palabra y a lo mejor lleva muchos años como creyente y te habla con prepotencia, como si ya conociera perfectamente todo y con sus 4 cositas que sabe. Siempre, hermano, yo insistiré, tenemos que ser siempre humildes. Cuanto más estudias la palabra, más te das cuenta que te falta por conocer. Y que en el momento que tú creas que ya sabes mucho o que ya has llegado a un cierto nivel, a partir de ahí se acabó tu avance. A partir de ahí se acabaría mi avance. Siempre hay que ser humilde. En Apocalipsis 12:1, creo que la ley no me va a dar tiempo ni a empezar hoy. Pero bueno, así ponemos algunos ejemplos, hermano. Apocalipsis 12:1 habla de algo que no podemos tomar literalmente. Y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Esto es literal? No, pero es que la propia escritura te está diciendo que es una señal. ¿Me explico? Es decir, ahí tenemos una metáfora, ahí tenemos un símbolo, pero es que la propia escritura te lo está diciendo. Ahora hace falta sabiduría para interpretar esa metáfora, pero interpretamos porque está diciendo que es una metáfora. El peligro es cuando hay cosas que la Biblia te dice literalmente y si no me interesa o me rompe mi esquema, pues lo voy a espiritualizar. Y es una forma de huir de lo que la Biblia me dice. Pero, por ejemplo, la Escritura habla cosas muy concretas del reino. ¿Cómo va a ser el reino de Dios cuando Jesucristo vuelva? La Biblia da muchos detalles. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando Jesús vuelva a esta tierra, a gobernar aquí? Hay gente que cree que nos vamos al cielo y nos quedamos allí. Entonces, como le rompe el esquema, que te dicen, bueno, eso hay que espiritualizarlo, eso es simbólico, eso hay que... ¿Por qué? Si es que el texto no te dice nada que induzca a pensar eso. Porque te choca con lo que tú te creías y entonces ¿qué hacemos? ¿Cambiamos lo que dice la Biblia? ¿Lo hacemos todo simbólico? ¿O mejor cambio lo que yo me creía? Es mucho mejor sacrificar nuestros conceptos y quedarnos con lo que Dios tenga que decir. Hay otras cosas que son simbólicas en las Escrituras, pero que te ayudan a entender otras cosas. Por ejemplo, en Zacarías 1, 8, 9, dice, vi de noche, es decir, está diciéndote que fue una visión. Y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, y había caballos, alazanes, overos y blancos. Es decir, ahí te habla de cuatro cabalgadores o jinetes. Y él dice, Señor, ¿esto qué son? Y se le da una explicación. Es decir, ahí tienes algo profético que es simbólico, pero el contexto te lo da a entender. Y cuando tú estudias eso, ahora llegas a Apocalipsis y cuando se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, te das cuenta que tiene relación con esto. Si nos vamos a Daniel capítulo 7, las 4 bestias, si tú coges eso literalmente, eso uno que parece un oso, que tiene unos dientes con una costilla y tal, tú dices, uy, esto es dantesco. Pero ahí te está diciendo que eso es simbólico. Y luego Daniel pregunta y pide revelación de algunas cosas. Entonces, el mismo contexto te va diciendo cuando es simbólico, cuando es alegórico, cuando es metáfora, te lo va diciendo. Nosotros no tenemos que inventar nada. Y si algo no lo entendemos, lo guardamos en nuestro corazón y una actitud humilde, si el Señor un día quiere que lo descubramos, lo descubriremos. Pero siempre
como se dice en música, piano, piano. No demos los pasos más largos que las piernas y dejemos que sea el Señor el que nos lleve de su mano. Y un último ejemplo, en Cantar de los Cantares, ahí tenemos un lenguaje poético. Eh, yo tuve una experiencia una vez, esta persona no sabía que yo me enteré. Honestamente era una persona de estas personas pues que o tú no les caes bien o lo que sea y está buscando dónde pillarte. Entonces esta persona siempre estaba procurando encontrarme a mí algún fallo. Yo lo había detectado en varias cosas y no sabe que un día él estaba presente y yo estaba predicando un pasaje de Cantar de los Cantares. Claro, dice Cantar de los Cantares 2.14, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echaban a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Bueno, aquí tienes un lenguaje poético. ¿Esto puedes tomarlo literal? Yo me acuerdo que esta persona estaba cogiendo, te estaba diciendo, no se puede interpretar así, porque Cantar de los Cantares habla de un amor entre hombre y mujer y no se puede alegorizar. En fin, esta persona concretamente trataba de cogerme por donde pudiera, pero claro, el escritor de Cantar de los Cantares estaba enamorado de una paloma que vivía en un agujero. Es obvio, ¿no? Y esta paloma habla, porque dice, hazme oír tu voz. Así que el autor, sí, si lo cogemos literal, como este hombre suponía que se tenía que interpretar, resulta que el autor está, ni los Terian, ni estas cosas que dicen ahora. O sea, se enamora de una paloma que vive en un agujero y que encima habla. Es ridículo, es ridículo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos al tema del lenguaje bíblico. Hay símbolos en las Escrituras que forman parte de un lenguaje de la Biblia que cuando aprendes a leerlo, te das cuenta de lo mucho que dice. Entonces no es cuestión de alegorizar, es cuestión de dejar que la Biblia diga. Os pongo un ejemplo un poquito antes. Fijaos Cantar de los Cantares 2.13. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Si tú no estás acostumbrado al lenguaje bíblico, esto sí está bonito. Habla de una higuera, de unas vides y que su amiga es muy hermosa. Es bonito. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué significa la higuera en la Biblia? ¿Qué significa la vid? Entonces, cuando tú aprendes a ir a este versículo y estás viendo la higuera echada sus higos, es decir, la higuera ha dado fruto. ¿Os suena cuando Jesús dice, vosotros, la higuera, cuando veis que las hojas están tiernas, ya sabéis que el verano está cerca? Sí, Jesús utiliza eso para hablar de profecía. Entonces, ¿qué pasa cuando la higuera de sus higos y de fruto y las vides, con lo que significa la vid, empieza a dar un aroma? Entonces dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Dicho de otra manera, el arrebatamiento. Ahora, hay que conocer el lenguaje bíblico. Si no, claro, cuando lees eso no lo entiendes. No es cuestión de inventarnos cosas, es cuestión de acostumbrarnos. Es cuestión de acostumbrarnos. La paloma también tiene una simbología bíblica y no estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas? Y se está diciendo ahí. Y se está diciendo ahí. En fin, no sigo. Esto es simplemente un ejemplo, hermano. Y también os demuestro un poco cómo yo suelo estudiar y suelo leer la palabra. Y siempre hay que ir con mucho respeto, siempre con mucho cuidado, porque es verdad que primero voy a la literalidad, pero luego intento ver si hay lenguaje simbólico, bíblico, y entonces prefiero que la Biblia me lo interprete. Procuro ver también si la Biblia me está dando a entender que es una visión, que es una señal, que algo no es literal. Y normalmente te das cuenta, vamos, que hasta alguien torpón como yo, a veces me entero de un poco y todo. No hace falta tanto, ni hay que leerse 50 libros así de gordo antes de empezar a leer la Biblia. Así que creemos que hay que interpretar la Biblia primeramente atendiendo a lo que dice explícitamente. Empezamos por ahí. Y no implícitamente o retorciendo argumentos
como una base. Eso es muy peligroso, lo que decíamos antes. Si yo cambio lo que la Biblia dice literalmente para coger un argumento retorcido y eso lo cojo como base para seguir interpretando, ahí empiezan todos los problemas. Siempre ese es el problema. Creemos que no hay otra revelación segura fuera de la Biblia, ya sean otros libros, otras profecías, otras revelaciones del tipo que sean. Algunas son ridículas, como por ejemplo el libro de Mormón, ese ángel Moroni y tal, y todo eso. Si tú lo lees es que es ridículo en sí mismo, es ridículo, no hay manera de por dónde cogerlo. Pero ¿eso quiere decir que no puede haber otras profecías que sean reales fuera de la Biblia? Sí las hay. Hay que reconocer que sí las hay. Pero la más segura, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, la palabra profética más segura son las Escrituras. ¿Fuera de las Escrituras puede haber profecías que tengan razón? Sí, pero no es segura. Pues vamos a la que sabemos que sí. Y que a lo largo del tiempo se han comprobado que la misma Escritura profetizó cosas que ya se cumplieron y hay otras que están por cumplirse. Así que creemos que la única fuente de verdad y enseñanza o doctrina para los creyentes, los cristianos, es la Biblia y no tradiciones o enseñanzas de hombre. Incluso aunque estas enseñanzas le pongan un sello teológico y te digan que es que te lo ha dicho fulano que ha estudiado mucho. Especialmente si alguna de estas enseñanzas o doctrinas de hombre contradice lo que enseña la Biblia. Y yo sé que esto puede parecer de perogrullo, como se suele decir, pero a veces, hermanos, las argucias son impresionantes. Si alguien te embelesa con supuesta sabiduría y te coge por aquí y por allí, porque es muy peligroso porque te puede hacer negar lo que la Biblia dice claramente, con supuesto conocimiento bíblico. Ahora hay una cosa que no sé si está cogiendo mucho auge, pero ha habido un tiempo que sí ha cogido auge. Lo llaman ciencias bíblicas. Y de ciencia tiene poco. Porque empieza a negar Biblia por un lado y otro bajo una supuesta investigación cultural, histórica y científica, pero parte de bases tan ridículas como esta. Es decir, el libro de Daniel profetizó cosas que sucedieron después. Pero ¿cuál es la conclusión que sacan estos supuestos estudiosos? Como no pueden negar que el libro de Daniel dice cosas que históricamente ya han sucedido, la conclusión que saca es que el libro de Daniel se tuvo que escribir después. ¿Me estoy explicando? Es decir, está negando que Dios pueda inspirar profecías, que Dios pueda inspirar algo antes de que ocurra. Entonces, estos sabios que niegan la intervención de Dios en cualquier cosa, están procurando racionalizarlo todo y quitar la intervención divina de todo. Su conclusión científica histórica, entre comillas, lo pongo entre comillas porque no les creo, es que entonces ese libro se escribió después. Se sacan que el libro de Moisés fue escrito en el periodo de Crónicas y una serie de historias que es que no tienen ni pies ni cabeza. Pero si estas cosas llegan a una persona que no está acostumbrada a estudiar las escrituras, te vienen con tanto dato, con tanta información, con tanta supuesta sabiduría académica, casi universitaria, ese tipo de cosas que te pueden poner en duda. Te pueden poner en duda. Por eso, hermano, nosotros creemos que la Escritura es verdad y es nuestra suprema autoridad en todo lo que tiene que ver con nuestra fe y con nuestra conducta. La cuestión de la ley, ¿qué es lo que creemos de la ley de Dios? ¿Qué sentido tiene la ley de Dios en las Escrituras? Ese será el siguiente punto que veremos la próxima vez que toquemos el credo de esta congregación. Ya no van quedando muchos puntos. Yo creo que quizá en unas 3, como mucho 4 sesiones, ya terminaremos con el credo y ahí está. Pero en algunas cosas me gusta entretenerme un poco, hermanos, para que sepamos por qué creemos lo que creemos. Porque estos puntos son la base de fe. No es que hemos leído una base de fe de un erudito, oye, pues mira, está bonito, vamos a meterlo. No ha sido así. Ha sido escudriñado y verificado con la palabra. No tiene origen en otros libros que no sean la palabra de Dios. Bendito sea su nombre.